Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno poder alabar, glorificar su nombre, qué bueno estar en su presencia. Hermano, me siento gozoso, yo creo que tú también, porque el mero hecho de que estemos aquí es un motivo de grande gozo y de saber de que no estamos porque hemos querido, sino porque el Espíritu Santo nos lo ha confirmado. Y así que en esta mañana yo te pido que oremos para que el Señor hable a mi vida, a tu vida, a cada corazón necesitado, a cada vida sedienta, y que esta mañana el Señor sea pues renovando nuestros corazones en convicción de creer que más en Él. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por cada hermano aquí presente, gracias. Gracias por cada joven, gracias por cada niño, gracias porque tú has puesto sentir en nuestros corazones de poder venir, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Señor, te pido que tú cada día más sigas poniendo convicción en nuestros corazones, que por medio del Espíritu Santo, Padre amado, traigas palabra y traiga ese refrigerio a nuestras vidas, Señor. Y que podamos estar plenamente convencidos de saber quién eres tú en nuestra vida, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, el Dios que merece toda honra y toda gloria. Y en esta preciosa mañana nos humillamos, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poderío, reconociendo tu soberanía en nuestra vida. Padre amado, te pido que tú hables a mi vida por medio de esta palabra, que esta mañana tú hables a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, que tu palabra, Señor, sean palabras como bálsamos a nuestros huesos, sean medicina para el alma y que sean un vaso de agua fresca a nuestro paladar. Tu palabra, Señor, que sea transformando, tu palabra que sea, Padre amado, dirigiendo nuestros pasos, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no sé si cuando la cosa te baja bien, empiezas a cantar. A veces, cuando la cosa va mal, tenemos un rostro triste, cabizbajo, como que no encontramos salida a los problemas. Y eso hace que estemos un poco afligidos. Pero cuando la cosa va bien, entonces como que hay un rostro cambiado. Cantamos hasta debajo de la luz de la ducha, porque estamos gozosos. El problema que teníamos ya se ha solucionado. Empezamos a cantar, otros empiezan a llamar a otros amigos, a una amiga, por decirle cómo le ha salido todo bien. Y eso hace que haya un motivo de grande gozo, el que la persona esté alegre, empiece a cantar. En la Biblia vamos a encontrar muchos episodios de personas que estaban un poco tristes y empezaron a orar, como Daniel, como Nehemías, como Moisés en el Salmo 90. Vamos a empezar a ver en la Biblia muchas personas que oraban, pero después vamos a ver muchas personas también que empezaban a cantar un cántico nuevo después que la cosa le estaba yendo bien. Empezaban a dar gracias al Señor. Y te quiero llevar al libro de Éxodo, capítulo 15. Hay un cántico precioso aquí. Y es después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y él empezó a caminar en el desierto. Después que caminó en el desierto, llegó a cierto lugar donde estaba o está el Mar Rojo, y allí se detuvieron porque no podían pasarlo. En ese momento, el pueblo se turba, no encuentra como esa solución al problema
y Dios tiene que hablar con el pueblo. Moisés a la cabeza, él extiende su vara, el mar se abre, ellos empiezan a caminar. Después que pasan al otro lado y ven de cómo Dios ha obrado en su vida, de cómo Dios ha tratado con ellos, entonces empiezan a cantar un himno de victoria. Y en esa mañana, yo quiero que vamos a leer este himno de victoria que el pueblo, junto con Moisés a la cabeza, empezó a cantarlo. Y dice, desde el capítulo 15, verso 1 hasta el 21, vamos a leerlo. Esto es un cántico, un himno de victoria. Por eso le dije ahorita, vamos a encontrar a veces muchas oraciones, hombres orando, oraciones preciosas, pero también vamos a encontrar hombres y mujeres cantando, alabándose a Dios, de ver la grandeza de Dios obrando en su vida. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero aquí hay otra parte. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Derribaste terribles terribles y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra en los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Carga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová.
hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de su heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. El verso 20 y 21 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este era el estribillo de este cántico. Cantaban una estrofa, entraba el estribillo de esta canción. Cantaban otra estrofa, entraba el estribillo, él echó a la mar al caballo y su jinete. Hermanos, es fácil cantar después que se sale del problema. Es fácil cantar y contar después que se sale del problema. Hay una sonrisa en nuestro rostro. Hay un corazón alegre. Hay un cántico. Pero lo que muchos no se dan cuenta, el proceso que se tuvo que pasar para poder cantar ese himno de victoria. Hermano, ser cristiano no es fácil. Hay muchas personas que dicen, ser cristiano es fácil. Hermano, una de las cosas más difíciles es ser cristiano, porque tienes que despojarte. Tiene que romper el cántaro. En esta semana hemos estado celebrando los 7 años de aniversario de cuando empezamos Iglesia Camino de Paz. Y el lema era rompiendo el cántaro. ¿Cómo era el tema? Rompiendo el cántaro para proseguir a la meta. No sé cuántas veces hemos tenido que romper el cántaro. Pero para poder hoy estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, hemos tenido que pasar por muchos procesos. Hemos tenido que pasar por muchas dificultades. Hemos tenido que pasar por muchos momentos difíciles. Pero también hemos tenido que pasar por momentos de ayuno y oración. Pero también hemos tenido que pasar por momentos de espera. Y hemos tenido que pasar por un desierto esperando en Dios. El pueblo cantaba. Y el pueblo cantaba esta canción de victoria. Cantaba este himno de victoria porque vieron la mano de Dios obrar. Porque vieron un Dios grande y maravilloso. Pero antes de ellos cantar este cántico, tuvieron mucha queja. Tuvieron muchas dificultades. Tuvieron mucho contratiempo. Para que Dios siguiera tratando con ellos. Y después ellos verse de aquel lado del mar y cantar un himno de victoria. Por eso muchas personas no pueden entender el que cuando estamos pasando un momento difícil hay una sonrisa en nuestro rostro. ¿Y sabe por qué? Porque ya lo que estamos pasando es algo sencillo, porque ya lo grande lo hemos pasado. Y lo que estamos cantando es un himno de victoria.
Porque ya no nos estamos quejando, sino que estamos viendo la mano de Dios obrar. Y en vez de quejar, lo que estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero este pueblo cantaba este himno de victoria, pero tuvo que pasar por un proceso. Y fue un proceso bastante difícil para Moisés primeramente. Ellos tuvieron que salir de Egipto y entrar entonces a la puerta de un desierto. En Éxodo capítulo 13, verso 18 y hasta el 20, aquí hay una narratoria, ¿no? De cómo narra la historia de cómo fue pasando el proceso. Capítulo 13, verso 18 al 20. Dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Sabe una cosa? Si era el problema de ellos, solamente con lo de ellos, entrar allí, es que aparte de eso tomaron los huesos de José, porque ya José se lo había hecho jurar a ellos: cuando salgáis de aquí, no me dejéis aquí, los huesos se los llevarán. Y ellos cumplieron esa promesa. Llevaban los huesos de José, que fue el libertador de ellos, el que estaba allí en Egipto cuando entraron 71 personas. Y 71 personas, mira cuántas multitudes y de miles salieron de allí, porque Dios estaba en el asunto. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. El trayecto era corto. El trayecto no era tan largo. En 4 días podían pasarlo, pasando por tierra de los filisteos. Pero allí había problemas. Y era que el pueblo egipcio tenía armamento por todo alrededor, custodiando la ciudad. Y parte eran como espías secretos que estaban en tierra de los filisteos. Y había guerra a cada instante. El pueblo no podía pasar por ahí. Dios no podía permitir que pasara el pueblo por esa travesía tan corta, porque se iban a desanimar por la guerra que había allí todos los días, por territorio, tanto por los filisteos como los egipcios. Y Dios dice: lo voy a rodear por toda la zona, rodeando el Mar Rojo, y lo voy a llevar al desierto. Y dice que ellos estaban a la puerta del desierto. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado allí. ¿Cuántas veces te has encontrado en la puerta del desierto? ¿Cuántas veces has estado parado en la puerta del desierto, solamente viendo el problema, pero no ve las soluciones? El pueblo estaba parado en la puerta del desierto y solamente lo que veía desierto, no veía soluciones. ¿Cuántas veces has estado en el problema de la enfermedad? En ese desierto de la enfermedad, o en el desierto de un divorcio, en el desierto de un problema con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con problemas quizá en el trabajo, también económico. Pero ¿cuántas veces has estado en ese desierto? Lo que venimos de otros países,
Aquí hay de diferentes naciones. Aquí vemos una Macedonia. Hay de diferentes naciones. ¿Cuántas veces ha tenido que dejar padre, madre, hermano, esposa, toda tu parentela? Porque ha tenido la necesidad que tiene que salir y vender todo lo que tiene, porque tiene que salir de tu tierra y tiene que dejar todo abandonado. Y hoy tú estás aquí. Está atravesando un desierto. Quizás está empezando a caminar en el desierto. Otros estamos caminando en el desierto, otros están empezando, pero hay otros que están en la puerta parados todavía, que no saben qué decisión tomar. Pero déjame decirte, iglesia, que en medio del desierto, Dios también está. Que en medio del problema, Dios también está. Que en medio de las dificultades, Dios también está. Dice que Dios estaba con ellos de día en una columna de nube para guiarle, pero de noche estaba en una columna de fuego para protegerle. ¿O es que en medio del desierto que tú estás pasando, no sientes que Dios está contigo? ¿O es que cree que en el momento de la enfermedad que está pasando, Dios no está también poniendo paz en tu corazón? Dios siempre está trabajando. Y aunque tú no lo veas, y quizás no lo sientas, Él está trabajando. Estamos sirviendo a un Dios soberano. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Estamos sirviendo a un Dios de lo imposible, que hace posible todas las cosas. Estamos sirviendo a un Dios que es quien pelea la batalla. Y es quien pelea por su pueblo. Y el cual pelea por ti y pelea por mí. Que pelea por el esposo. Que pelea por tu esposa. Que pelea por tus hijos. Y hoy muchos de los hijos que están aquí es porque Dios lo ha traído con cuerdas de amor. Ayer mientras estábamos en la reunión de caballeros, me ponía a mirar el rostro y me ponía en el pellejo porque tengo 3 hijos. Y cuando los hijos son mayores ya toman decisiones que no son las que uno como padre quiere que tome, pero tiene que respetarle sus ideales. Lo único es que tenemos que ser ejemplo para ellos, para aconsejarles si se dejan aconsejar. Pero aún dándole un consejo, porque hay muchos hermanos que de los hijos que vienen y te piden un consejo, pero es que te dicen, cuando tú ya la aconsejas, dice, no, pero que ya yo voy a tomar esta decisión, entonces ¿para qué me pedí un consejo? Si ya vas a tomar la decisión que has tomado, pues para eso no me mortifiques a mí diciéndome estas cosas. De los 3 hijos ya hay 2 que han tomado la decisión de tener la convicción de saber quién es Dios en su vida. Todavía el mayor está un poco descarriado de redil, pero mis oraciones y nuestras oraciones es que Dios ponga temor en él y que cambie su vida. Pero hay desierto que estamos caminando, pero sabemos que en medio de ese desierto Dios también está. Pero miraba ayer el hermano Lisandro y digo, pero que hermano Lisandro está en el mismo caballo que yo, estamos montados en el mismo caballo. Él también tiene hijos que son adultos, son mayores, han tomado sus propias decisiones. Hay unos que están un poco por allí, tienen temor de Dios, pero aún le cuesta.
Pero hay otro que está firme en el Señor y está aquí porque él se ha comprometido con Dios. Pero miraba a nuestro pastor Abel y dice, bueno, él tiene 2 hijos. Y gracias a Dios que sus hijos han permanecido en su palabra. Y eso es una honra de los hijos al Padre y una honra del Padre para Dios. Pero hay momentos de desierto y no sé si tú también estás pasando por ese momento de desierto, de que tienes hijos rebeldes todavía. Pero hay otros que están a la puerta, empezando a que los hijos están a punto de cumplir 18 años porque quieren tomar sus decisiones. Están caminando, unos están caminando en el desierto. Hay otros que están empezando a caminar, pero hay otros que están a la puerta, que no saben qué decisión tomar. Lo único es que hay una esperanza y que en medio de desierto Dios está trabajando. Dios siempre está obrando, Dios siempre está dirigiendo nuestros pasos. Y tenemos que acudir a nuestro Dios siempre y pedirle al Señor como Moisés, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Dame sabiduría para yo seguir caminando en medio de este mundo, en medio de este valle, en medio de este desierto, donde no hay solución, donde no veo soluciones. Hermanos, en medio de este desierto que estamos caminando, en medio de este mundo, no vamos a ver soluciones, vamos a ver problemas. Pero tú y yo no podemos ser parte de ese problema. Tenemos que ser parte de las soluciones. El problema va a llegar, pero tú y yo tenemos que ser parte de esa solución. El problema va a llegar solo. Porque en momentos de dificultades es cuando tenemos que acudir a Dios. Y en medio del desierto que estamos caminando, tenemos que acudir a Dios y aclamar. Pero para poder cantar un himno de victoria, tenemos que pasar por un proceso. Para que tú y yo podamos cantar un himno de victoria y poder ver la grandeza de Dios, tenemos que pasar por un momento de proceso, por un desierto, para poder cantar y decirle, Señor, grandes cosas tú has hecho en mi vida. No sé si tú estás ahí en ese desierto. Si estás a la puerta del desierto, si estás caminando en el desierto, si lo estás empezando, déjame decirte que tú no estás solo. Que tú no estás sola. Que Dios está contigo. Y si Dios ha permitido que tú dejaras tu padre, tu madre, esposa, hijo en tu país, es porque tiene propósito contigo. Yo vine aquí en el 2005. Dejé mi esposa, mis 3 hijos allí, vine aquí y al año pude empezar el proceso de papeles para poder traerlo. Déjame decirte que fueron muchas lágrimas que derramé y esperaba que estuviera lloviendo para salir a la calle porque así no veía mis lágrimas. Fueron muchas lágrimas. Pero todo este proceso tuvo una recompensa. Hoy estamos aquí y hoy estamos sirviendo y alabando el nombre de Jesús. Porque Dios tiene propósito contigo, con tu vida. Y si Dios ha permitido que tú dejaras tu tierra y tu parentela es porque tiene propósito contigo. Porque si Dios no tiene propósito contigo, no hubiera permitido que tú salieras de tu tierra. Él permite porque tiene propósito. Ahora lo que tenemos que estar en su propósito y en su voluntad. Y de saber que estamos sirviendo a un Dios soberano. Que estamos sirviendo a un Dios que es fiel, que es verdadero, que no miente y que tenemos nube de testigos. Como dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, porque tenemos nube de testigos. Y aquella nube de testigos son aquellos héroes de la fe.
que anduvieron con Dios y le creyeron a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, grandes hombres que eran igual que tú y como yo, pero que tuvieron una decisión, tomaron decisiones firmes de creer en la promesa de Dios. Abraham, Dios lo sacó de la tierra de los caldeos y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de allí porque te mostraré otras bendiciones que tengo para ti. Y Dios lo sacó de allí y él salió sin saber a dónde iba. Luego el libro de los Hebreos dice: por medio de la fe, si aquello que Dios sacó y anduvieron como errantes, pero mirando como hacia invisible, porque tenían un concepto bien claro, tenían un fundamento cuyo constructor era y de su ciudadanía no era terrenal, porque ellos no miraban una ciudadanía terrenal, ellos miraban una ciudadanía en el reino de los cielos. Y si ellos hubieran mirado una ciudadanía en la tierra, dice el escritor de los Hebreos, tiempo tuvieron para volverse otra vez a la tierra de donde ellos eran. Pero como esperaban una ciudadanía cuyo constructor y arquitecto era Dios, se mantuvieron mirando como al invisible, mirando a Dios Todopoderoso, que sabía que iba a hacer una obra con ellos. Pero aún así no vieron la promesa. Dios le dio promesa, pero no la vieron. Pero tú y yo somos beneficiados de esa promesa. Tú y yo estamos siendo beneficiados de esa promesa que Dios le dio a ellos. Un redentor, un salvador, que iba a libertar a la humanidad, que iba a traer paz, que iba a traer gozo, que iba a traer alegría. Por eso Isaías tiene que decir: ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Quién ha creído a nuestros anuncios? Porque se anunciaba que venía un redentor a traer paz, a traer alegría, a traer gozo. Y él tiene que decir en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es nuestro Dios. Él ha traído paz a tu corazón. Él ha traído gozo a tu vida y a mi vida. En medio del desierto Él está. Hermano, Dios siempre va con ellos. El verso 21 del capítulo 13 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. El verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y déjame decirte que Dios nunca se va a apartar, porque Él siempre está. En medio del desierto Él está. Pero para poder cantar el himno de victoria, hay que pasar un momento de proceso. Por eso empezando decía, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano hay que despojarse. Ser cristiano hay que depender de Dios. Para ser cristiano hay que sufrir, pero no un sufrimiento de un martirio, sino el desprecio de muchas personas que aún no creen y te desaniman. Pero ser cristiano no es color de rosa. A veces dice, bueno, ser cristiano es fácil, eso de convertirse y nada más. Sí, ser cristiano es convertirse, arrepentirse, confesar a Jesús y creerle a Él, pero hay un proceso de caminar, de obediencia, de uno estar bajo la voluntad de Dios
Y estar bajo la voluntad de Dios no es mi voluntad, sino la voluntad de un soberano que conoce el futuro, lo que yo no conozco. Y es difícil cuando te quieren llevar por un camino que tú no conoces. Por eso se le hacía tan difícil a aquellas personas caminar porque no conocían un futuro. Y déjame decirte, si tú y yo conociéramos el futuro, no tuviéramos ningún problema. Porque ya sabemos lo que va a suceder. Y vamos a estar ceñidos a lo que se nos espera en el futuro. Pero como no lo conocemos, tenemos que buscar a alguien que nos guíe. Y solamente vamos a encontrar a una persona, a alguien que nos va a guiar, porque nadie puede conocer el futuro solamente que Jesús. Por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida. Por eso necesitamos a Jesús en nuestros corazones, para que traiga paz, para que traiga consuelo, que traiga esperanza. Necesitamos a Jesús que guíe nuestro caminar y que nos dé convicción de creer en Él. Pero no es una convicción de que yo creo y nada más, sino una convicción de despojo, de despojarme, de agradar a Dios, de vivir una vida conforme a su voluntad. Hermano, lo que pasa en este mundo es pasajero y no podemos compararlo con nada de lo que nos espera en el reino de los cielos. Ser cristiano no es solamente decir Señor, Señor. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando me ciño a la voluntad de Dios, el libro de Romanos capítulo 12 dice que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo tengo que ceñirme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué buena? Él quiere moldearnos. Él quiere que rompamos el cántaro para poder caminar y seguir creciendo en su palabra. Hermanos, al momento que estamos caminando en el desierto, pero como que vemos que el enemigo se acerca más y puede ser una enfermedad, como puede ser el desánimo, puede ser la pereza, el desaliento por una crítica que hemos recibido y que no la hemos aceptado. Déjame decir que como cristianos tenemos que estar expuestos a cualquier crítica. Y mientras hablen de ti mintiendo, alégrate y gózate. Ahora, si hablan y es verdad, entonces tienes que humillarte y pedir perdón. Pero la vida de cristiano a veces la miramos como que es color de rosa. Déjame decirte que las rosas tienen espinas y pueden clavar. Son caminos tortuosos. Son caminos que tienen altibajo. Es un camino que tiene exigencia. Es un camino que nos exige a nosotros santidad. Es un camino que nos exige a nosotros humildad, mansedumbre, pero nos pide templanza. Pero sobre todo en la Biblia vamos a encontrar en muchas partes, sé santo, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verás al Señor. Es un camino que estamos caminando en este desierto, pero es un desierto que Dios va moldeando nuestros pasos y va guiándonos. Por eso es que nosotros tenemos que depender siempre de Dios. No dependa de tu intelecto, no dependa del trabajo, no dependa de títulos. Aprendemos a depender de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, entonces todas las cosas van a salir bien. No es que no vas a tener problemas en el camino, sino que Dios va a estar contigo siempre, dándote la sabiduría para sobrellevarlo. Hermano, el Salmo 34, el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A veces cuando leemos este salmo, como que vemos que no nos va a llegar la enfermedad, no nos va a llegar el problema, pero este salmo no está diciendo esto. Ese verso dice: muchas son las aflicciones del justo. Nos van a llegar muchas, pero de todas ellas nos librará porque Dios está con nosotros.
Él te lleva en los brazos. Él te va guiando. Él te va protegiendo. Eso no quiere decir que no te van a llegar, sino que Dios va a buscar soluciones. Va a encontrar salidas en medio del desierto. Te vas a hacer pasar el mar rojo y te vas a hacer pasar de aquel lado. Y cuando estés de aquel lado, entonces podrás cantar el himno de victoria. Pero no te asustes cuando el enemigo se acerque a ti. En Éxodo 14, de versos 10 y 16, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí clamaron a Jehová cuando vieron que el enemigo se acercaba. Ellos estaban acorralados. Tenían todo el desierto para correr, pero tenían al frente el mar rojo y no podían pasarlo. Estaban allí. Estaban en campamento. Y ellos vieron que venía el enemigo. Y dice que se asustaron y empezaron a clamar a Dios. Mientras en otro momento le decían a Moisés: ¿por qué nos ha traído aquí cuando allí en Egipto era buena la cebolla y el puerro? Déjame decirte que yo tengo un huerto y en tiempo atrás plantaba, ahora no he plantado porque lo he tomado de descanso y he dejado que la tierra descanse también. Entonces, el puerro y la cebolla son buenas. Se hace guiso bueno. Cuando la cebolla está tierna, yo pues allí tenía mi sartén, un poquito de aceite, un poquito de sal. Y cuando la cebolla está tierna es cuando mejor está. La coge siembra 4 matitas o 5 y de repente ve que es un paquetón así de cebolla y va cogiendo la chiquita por los lados para que las grandes puedan crecer más. Pero no lo hacía para que creciera, yo lo hacía porque me gustaba. Así tierna, pues fritas son buenas. Tenía la gallina también y con 2 o 3 huevos fritos también era buenísimo. Hacía unos revueltos buenísimos. Entonces, yo también comprendo el pueblo cuando estabas allí. Ellos también encontraban buena la cebolla y el puerro. Pero en este momento no era tiempo de comer cebolla ni puerro. Era tiempo de comer las palabras de Dios. Era tiempo de comer el maná. Era tiempo de buscar de su presencia. Y ellos cuando vieron el pueblo enemigo que se acercaba, ellos se asustaron. Y en ese momento ellos clamaron a Dios. Y empezaron a exigirle a Moisés. El verso 11, dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Eso me hizo meditar un poco, hermano, iglesia, en que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué le dice a Moisés esta palabra? Porque ya Moisés tenía el respaldo de Dios. Ya Moisés sabía lo que había que hacer. Pero llega un momento que está turbado. Y empieza a clamar a Dios: ¿qué voy a hacer? Y Moisés tiene que decir: ¿pero por qué tiene que clamar a mí? Ya yo te he dicho lo que tienes que hacer, pero ¿qué es lo que tiene en tu mano? ¿Qué tiene en tu mano? ¿Tiene la vara? Pues tiende la vara. ¿Qué tiene en tu mano? ¿Por qué clamas a mí? Hermano, yo te pregunto: ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué te impide avanzar hacia adelante y que se abra el mar rojo para que tú pases y cantes el himno de victoria? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo es que tú des un paso hacia adelante cuando estamos a punto
de una oración para tener las bendiciones de Dios? ¿Qué te está impidiendo es que tú des paso hacia adelante y tome decisiones firmes de creer en la promesa de Dios? Pero Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Tú tienes la promesa, tú tienes la palabra. ¿Qué estás esperando para tomar las decisiones? ¿Qué estamos esperando cuando tenemos el respaldo de Dios? ¿Por qué clamas a mí? Aquí el verso 14, Moisés empieza a decirle, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaban tranquilos. Dios iba a pelear por ellos. Esa es la tranquilidad que a veces nosotros entramos en ese reposo. Yo estoy tranquilo porque Dios es quien me guía. Yo estoy tranquilo porque Dios es quien pelea por mí, pero yo no hago nada. Yo no estoy haciendo nada. Estoy tranquilo porque Dios es quien me guía. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. No estés tranquilo, sino da un paso de decisión. Extiende tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que Dios le dice. Moisés le dice, ustedes están tranquilos que Dios va a pelear por nosotros. Pero Dios tiene que decirle a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Por qué clama el pueblo? Extiende tu vara para que se abra el mar, pero toma decisiones y crúzalo. Y después que cruzaron, entonces cantaron el himno de victoria. Iglesia, ponte de pies. El grupo de alabanza que vaya pasando por aquí. Y vamos a cantar juntos al Señor. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, pero es tiempo que tú tomes decisiones. Es tiempo que tú avances. Es tiempo que marchemos hacia adelante. Y como Moisés, que tendamos la vara, porque va a haber muchos problemas adelante. Ellos tenían el mar rojo, pero hoy tú puedes tener una enfermedad. Hoy tú tienes un problema, tienes dificultades, tienes desánimo, pero es el tiempo de que tú des un paso hacia adelante para que cantes el himno de victoria. Gloria a Dios.